Bienvenidos a la primera edición del seminario JICO sobre contabilidad. Este primer seminario JICO, que consta de 6 conversatorios, versará sobre las ramas de la contabilidad, un aspecto importante para el desarrollo de la ciencia y el pensamiento contable, dado que en él se imbrican una serie de aspectos que tienen que ver con las topografías que para el pensamiento contable han trazado una serie de pensadores, con el fin de invitar a las personas a que desarrollen teorías, modelos y aplicaciones en el campo contable. Inicialmente vamos a hacer una breve referencia a la taxonomía de la contabilidad, iniciada por profesores como Antonio Calafel, el profesor Leandro Cañivano y el profesor Richard Matesis. Hay otros colegas en Latinoamérica que vienen trabajando el tema de las taxonomías contables, como el profesor Víctor de la Cruz del Perú y obviamente el benemérito profesor Carlos Luis García Casela de la Universidad de Buenos Aires. En esa instancia entonces hemos encontrado que estas clasificaciones o estas topografías del conocimiento contable nos ubican una metáfora de la contabilidad como conocimiento, y la metáfora es la del árbol del conocimiento contable, inscrito en ese bosque del conocimiento humano. Y en ese bosque del conocimiento humano aparece la contabilidad como un conocimiento que pretende resolver necesidades regionales, necesidades nacionales, necesidades locales, necesidades humanas, necesidades del ambiente, necesidades de la biodiversidad. En ese árbol encontramos en las raíces los supuestos básicos, las teorías, y encontramos allí un frondoso tronco en el cual hay una serie de aspectos disciplinarios que son troncales, una serie de problemas básicos que resuelve la contabilidad y que nutren el desarrollo del pensamiento contable mediante la reflexión y la investigación. Estas ramas que emergen de ese tronco entonces pueden ser derivadas de la clasificación de la contabilidad, no solamente en el campo cuantitativo, sino también en el campo cualitativo. No solamente en el mundo de lo monetario, sino también en el mundo de lo no monetario. E igualmente, no solamente en el campo de la microcontabilidad, sino también de la macrocontabilidad. En este seminario entonces la ambientación se hace en torno a las ramas de la microcontabilidad, porque allí es donde hemos observado que hay una mayor riqueza en cuestión de textos que se han publicado, se han escrito y se han publicado en el entorno contable. Entonces allí encontramos muchas clasificaciones, pero queremos hacer referencia a dos particularmente. La clasificación de la contabilidad, que podemos ver en el gráfico siguiente, nos muestra cómo la microcontabilidad puede ser tomada desde una categoría de los agentes y desde una categoría del corpus cognoscitivo, es decir, en cuáles son esas ramas en donde hay algunos desarrollos contables. Obviamente no todos los desarrollos contables de las ramas son iguales, presentan asimetrías, dado que pues en la academia y en la comunidad contable se han enriquecido más unas que otras. Utilizando una metáfora, podríamos decir que hay unas ramas que tienen más robustez y otras que tienen demasiada delgadez, pero que ambas invitan e incitan a que desarrollemos investigación contable. Entonces, en este gráfico encontramos que desde el punto de vista de los agentes
encontramos 5 ramas de la contabilidad, a saber, la contabilidad empresarial, que es ese conjunto de conocimientos que se orientan a las aplicaciones en las empresas. Entonces, una cosa es el corpus cognoscitivo que sirve a esas aplicaciones y otra cosa son las aplicaciones que se hacen en las empresas. Por eso podríamos decir que la contabilidad empresarial pues se nutre del corpus de la contabilidad para resolver problemas empresariales, pero esa es una clasificación muy importante que se complementa con la idea de contabilidad de agentes empresa, Estado, asociaciones, familias y personales, dando lugar respectivamente a la contabilidad empresarial, estatal, contabilidad asociativa, contabilidad familiar y la contabilidad personal. Esa es una clasificación muy interesante, pero me parece que la clasificación en sí, la taxonomía, la topografía cognitiva clave que nos ayuda a comprender todo ese árbol del conocimiento contable es la que nos habla del corpus cognoscitivo, y encontramos al menos 6. El primero de ellos es la contabilidad financiera patrimonial ajustada, es decir, algunos la llaman en términos generales la contabilidad financiera. Otra clase, otra rama es la contabilidad de gestión, la contabilidad administrativa, la contabilidad de la dirección, la contabilidad de la dirección estratégica, la contabilidad que tiene que ver con los asuntos internos de la organización, de los procesos productivos. La tercera rama es la contabilidad pública. Una cosa es hablar de la contabilidad pública como corpus cognoscitivo, como rama, y otra cosa es hablar de las aplicaciones que se hacen para obtener información contable del sector público. Otra rama muy importante que algunos se equivocan al decir que no es contabilidad es la contabilidad tributaria o contabilidad fiscal. Esa tiene unas características muy especiales y es contabilidad. Otra rama es la contabilidad de la planeación o la contabilidad de la planificación y el presupuesto. Es otra rama muy importante a la cual los contadores debemos acceder para conocer y para poder comprender la realidad. Y otra rama es la que conjuga la contabilidad social, la contabilidad ambiental y la contabilidad de la gestión ambiental. Entonces, pasemos brevemente a hacer referencia a cada una de esas 6 ramas. Cada una de esas 6 ramas, como se va a ver en el cuadro que se muestra a continuación, tiene unas características. Por ejemplo, la contabilidad financiera tiene por objetivo la obtención de información económica para facilitar el diagnóstico y la toma de decisiones, como dicen algunos autores. Dicen que la contabilidad financiera se obtiene o permite obtener información histórica sobre las relaciones de la empresa con el exterior, y que la información se refiere a la globalización, a la globalidad de la empresa. Se valora en unidades monetarias, se confeccionan de acuerdo a las normas contables vigentes. Entonces, podríamos decir que esta definición de contabilidad financiera se maneja en el medio, especialmente en las redes, de una manera muy profusa. Pero podríamos decir que la contabilidad financiera esencialmente es la que se encarga de aspectos financieros que tienen que ver con el proceso rentístico, con el proceso de generar rentas, con el proceso de la rentabilidad, con el proceso de los recursos financieros que se involucran en diferentes sistemas. Otra rama de la contabilidad es la contabilidad de gestión o el management accounting, la contabilidad administrativa, la contabilidad de la dirección estratégica, la contabilidad de la dirección. Allí podemos decir que la contabilidad que les he mencionado en esta rama no es una sola, hay 2 vertientes, la vertiente continental y la vertiente anglosajona. La vertiente continental ubica la contabilidad de gestión como disciplina, como ramas, como parte de la ciencia contable, y la vertiente anglosajona la ubica es como una serie de técnicas y procedimientos para obtener información útil
en el caso del paradigma actual, para tomar decisiones, del paradigma hegemónico. Entonces, uno podría decir que la contabilidad de gestión es una contabilidad para procesos, como algunos lo dicen, internos, para procesos productivos, para procesos de tipo económico. Y de ahí se deriva que la contabilidad de gestión hace referencia esencialmente a procesos económicos, a variables de tipo económico. Pretende, según algunos autores, aportar información relevante, histórica o provisional en términos monetarios, no monetarios, cuantitativo, no cuantitativo, cualitativo, segmentada, global, sobre la circulación interna de la empresa para tomar decisiones. Se evalúan aspectos relacionados con la competitividad, con la productividad, y en aspectos relacionados con la eficiencia, la eficacia, la economía, la equidad y esos aspectos en la organización. Cada empresa puede desarrollar su sistema de contabilidad de gestión, o grupos de empresa, clúster, pueden desarrollar estos sistemas, pero se basan en el acervo intelectual de la contabilidad de gestión. Entonces, como podemos ver, la contabilidad de gestión hace referencia a múltiples variables, no solamente a las variables de tipo económico, pero a ese sentido es al que regularmente se confina la contabilidad de gestión. Uno podría decir que la contabilidad de gestión es de las que más tiene amplitud, porque incluso uno podría hablar de la contabilidad de la gestión financiera e incluso de la contabilidad de la gestión ambiental. Otra rama de la contabilidad, la tercera, es la contabilidad pública, que igual que las anteriores tiene las dos vertientes. Para algunos la contabilidad pública es un acervo cognitivo, para otros es un conjunto de procedimientos que se aplican para obtener el fin de la información contable útil para tomar las decisiones del Estado, para rendir cuentas, para informarle a los ciudadanos. En términos generales, la información contable pública incluso podríamos decir que provee elementos no solamente de tipo histórico, sino también de tipo presupuestal. O sea, la contabilidad pública es contabilidad con elementos de tipo financiero, de gestión económica, social, pero también tiene tipos de elementos relacionados con la planeación y el presupuesto. Entonces, la contabilidad pública se puede relacionar también con aspectos relacionados con la eficiencia, la eficacia, la equidad del Estado, y no solamente con aspectos que tienen que ver con la rentabilidad del Estado, confrontando asuntos del balance como el patrimonio con la utilidad que brinda el Estado desde el punto de vista financiero. La contabilidad pública tiene que emigrar hacia aspectos relacionados con la rentabilidad pública y los excedentes de naturaleza social y el cumplimiento de la función del Estado, condensada en el artículo 2 de la Constitución Política Nacional. Otra rama muy importante es la contabilidad tributaria o fiscal. Para algunos, la contabilidad tributaria o la contabilidad fiscal no es contabilidad. Incluso encuentran un divorcio entre la contabilidad tributaria y la contabilidad financiera, la cual reducen todo el mundo de la contabilidad. Pero para sorpresa de muchos, la contabilidad tributaria es contabilidad. La contabilidad fiscal es contabilidad. Y existen las dos vertientes, la vertiente continental y la vertiente anglosajona, que respectivamente la conciben como un conjunto de conocimientos, y la vertiente otra que la concibe como una serie de procedimientos y técnicas que se aplican para el fin de que las personas puedan representar su relación con el Estado. Es decir, la contabilidad tributaria nos permite representar la relación entre ciudadano y Estado en asuntos de planeación y control de las obligaciones tributarias. El Estado requiere entonces de un adecuado planeamiento de sus ingresos fiscales para el cumplimiento de sus fines, en tanto que los ciudadanos requieren de una planeación y una disposición de sus recursos para cumplir con eficacia sus obligaciones tributarias. Entonces, como vemos,
Esta es la cuarta rama de la contabilidad. La otra rama de la contabilidad es la contabilidad de la planeación y del presupuesto. Algunos dicen la contabilidad de la planeación y la contabilidad presupuestal. Y puede ser concebida bien como conjunto de conocimientos, óptica latina, y desde el punto de vista de procedimientos, técnicas que se aplican a un fin que es la óptica anglosajona. ¿Para qué fin? Para realizar un seguimiento a los planes, programas, proyectos y subproyectos, a los planes en general de las empresas, tanto públicas como privadas respectivamente. Entonces, la idea es que las empresas definen un plan funcional, operativo y estratégico, y la contabilidad de planeación y presupuesto le permite analizar, hacer el seguimiento de eficacia para ver qué tanto han logrado esos planes desde el punto de vista de la operatividad, desde el punto de vista de su estrategia y de su funcionalidad. Entonces, bien se trate del Estado o de las empresas, la contabilidad de la planeación y presupuesto lo que hace es brindar herramientas para hacer una evaluación de la eficacia de estas organizaciones. Entonces, el presupuesto, algunos lo conciben como una herramienta para orientar la gestión de las organizaciones. Para ello, la contabilidad del presupuesto permite decirle a las empresas cómo ha sido su ejecución presupuestal y poder evaluar su eficacia. Entonces, uno lo que observa es que una línea fuerte en la contabilidad de la planeación del presupuesto es brindar herramientas no solamente para saber si se ha hecho una ejecución presupuestal en la parte financiera, sino también en la ejecución física de los proyectos y de los programas en general. Y una última rama de la contabilidad es la relacionada con la contabilidad social ambiental, que algunos la llaman la contabilidad social, la contabilidad ambiental y la contabilidad de la gestión ambiental. Y aquí se nos permite hacer una representación de la realidad en esa relación que demarcan los seres humanos en su relación con otros seres vivos, con los recursos naturales y con el medio ambiente, y otros aspectos que tienen que ver con lo que marca la vida de los seres humanos, como la cultura y la historia, tanto que allí hablamos de los bienes históricos y culturales y de los recursos naturales y ambientales. Y ahí está la contabilidad ambiental esencialmente presente para analizar cuál es la responsabilidad social ambiental de las diferentes organizaciones, trátese del sector público y privado. Entonces, la contabilidad social ambiental, más que informes o más que procedimientos para hacerle seguimiento, vigilancia a la gestión ambiental o a la responsabilidad social de las organizaciones, lo que trata es de brindar una serie de conocimientos, de reflexiones, de análisis, de teorías y modelos que precisamente contribuyen a hacer esta representación, a hacer este seguimiento, a reconocer lo humano como parte de los recursos que circulan en un sistema económico, en un sistema social, en un sistema financiero, en una sociedad, en un determinado momento histórico. Con base en esos preceptos, el Grupo de Investigación y Consultorías Contables GICO de la Universidad de Antioquia ha encontrado que no hay muchos desarrollos en este tema de las ramas de la contabilidad, y por eso hemos comenzado un proyecto conjunto para enriquecer estas ramas de la contabilidad. Dos pasos que queremos dar hacen referencia a este primer seminario de contabilidad que versa sobre las ramas de la contabilidad, y un segundo paso es precisamente un libro digital y físico en el cual vamos a hablar del estado del arte y las posibilidades de investigación en esas ramas de la contabilidad. Es un proyecto interdisciplinario, pero ante todo es un proyecto interinstitucional en el cual estamos convocando a que varias instituciones cerremos filas en torno a este conocimiento contable que enriquecerá de por sí a la academia y al pensamiento contable. Por tal razón, los invitamos al seminario en el cual van a haber 6
sesiones. Las 6 sesiones versan sobre las ramas de la contabilidad, de la microcontabilidad que les acabo de mencionar. El primer seminario es un seminario que ya hemos colgado a la red, en donde hemos participado hablando de contabilidad pública con los profesores Jaime Obando y el profesor Hernán Pulgarín. La primera sesión de nuestros conversatorios, este primer conversatorio será emitido y será subido al canal JICO que está en YouTube. Allí encontrarán este y otros videos. El segundo conversatorio que vamos a realizar es sobre contabilidad financiera. En él participarán los investigadores y profesores de la Universidad de Antioquia, Lina María Muñoz y el profesor Carlos Eduardo Castaño. El tercer conversatorio que se realizará será sobre contabilidad de gestión. En él tendremos la oportunidad de contar con el profesor Jair Albeiro Osorio, investigador de JICO, profesor de la Universidad de Antioquia, y con el profesor Carlos Fernando Hurtado, profesor y director de contaduría de la institución universitaria de Envigado. El siguiente conversatorio será sobre contabilidad tributaria o fiscal con el profesor Omar Bedoya de la Universidad de Antioquia, investigador de JICO, y el profesor Wilmar Campo, profesor de la Universidad de Medellín. El quinto conversatorio será sobre contabilidad de planeación y presupuesto, contabilidad presupuestal, en donde nos acompañarán el profesor Carlos Mario Correa de la Universidad de Antioquia y el profesor Rodrigo Loaiza, invitado del municipio de Medellín y profesor de varias universidades en Colombia. Y por último, conversaremos sobre la contabilidad social y ambiental, la profesora Alba Lucía Gómez de los grupos de investigación de la Universidad Luis Amigó y mi persona, para cerrar este ciclo de conversatorios que componen el primer seminario JICO sobre las ramas de la contabilidad. Las sesiones físicas serán realizadas a partir del próximo viernes 22 de septiembre en el aula 213 de la Universidad de Antioquia a partir de las 2 de la tarde. La entrada es gratuita. Todos los seminarios, como les mencionaba, serán subidos al canal que tiene JICO en YouTube. Allí los esperamos para que dejen sus comentarios, y en la medida en que dejen sus comentarios y acrediten con ello su participación física o virtual en las diversas sesiones del seminario, los acreditaremos con un certificado en el cual se le dice que usted asistió a este seminario, es decir, que el seminario se certificará de manera libre y gratuita. Bienvenidos entonces, comunidad contable nacional e internacional, a realizar este seminario y sobre todo a que continuemos haciendo comunidad contable.